Factores que afectan la velocidad. La primera que vamos a trabajar, temperatura. Sabemos que las temperaturas altas aumentan la velocidad de las reacciones. Como es lógico pensar, esto se debe a que un aumento en la temperatura representa un incremento en la energía promedio de las moléculas. Esa energía promedio, ¿cierto?, hace que una mayor cantidad de moléculas adquiera la energía de activación, que como sabemos la energía de activación es necesaria para que ocurra la reacción química. Entonces, cuanto más energía, más calor tenga, más calor se le dé a la reacción, pues más energía promedio tiene, por lo tanto, mayor cantidad de moléculas alcanzan esa energía de activación y lograrán el complejo activado. Entonces, en resumen, la temperatura acelera las reacciones químicas porque eleva el nivel energético promedio de los reactivos. Y como ha hecho esto de elevar el nivel energético de los reactivos, pues por esa razón está haciendo o está logrando que la mayor cantidad de materia alcance el punto de complejo activado. La concentración de los reactivos es otro factor, el segundo factor que vamos a estudiar respecto a los factores que afectan la velocidad de una reacción. Tenemos como ejemplo la reacción A más B produce C más D. De esta ecuación se deriva algo llamado la ley de velocidad, que es una expresión que me indica cómo determinar la velocidad de la reacción con cualquier cantidad de concentración. Y se expresa como que la velocidad instantánea será igual a una constante multiplicada por la concentración de los reactivos y cada reactivo elevado a un exponente que se refiere al orden de reacción. En las reacciones homogéneas, un aumento de las concentraciones de los reactivos favorece la velocidad de la reacción. Es decir, cuanto más concentración haya de reactivos, más rápidamente ocurre la reacción. Esto se debe a que el aumento del número de partículas por unidad de volumen, es decir, la concentración, produce un aumento en el número de colisiones. Es obviamente debido a que a mayor cantidad de partículas en el mismo espacio, pues es mucho más probable que haya colisiones efectivas entre esas partículas. Entonces, si aumento la concentración de los reactivos, voy a tener muchas más moléculas con la posibilidad de llegar a un choque efectivo, a una colisión que genere un producto. Entonces, si aumento la cantidad de concentración en los reactivos, aumentará la velocidad de dicha reacción. Esta la segunda o el segundo factor que afectaba la velocidad. Tercer factor o grupo de factores, naturaleza de la sustancia, el estado físico de esa sustancia y el grado de división de esa sustancia. Cuando hablamos de naturaleza, estamos refiriéndonos al tipo de sustancia que está reaccionando. Por ejemplo, si es de carácter iónico, polar, covalente. El estado físico, si es líquido, sólido o gas. Y el grado de división, en el caso en el que sea un líquido, qué tan diluido está. En el caso de que sea un sólido, qué tan pulverizado está. En el caso de que sea gas, pues, qué tan confinado y concentrado está. Si una de estas sustancias reacciona más rápidamente que otras, es porque la propia naturaleza química de la sustancia así lo condiciona. Entonces, observemos aquí, tenemos una imagen. Esta imagen representa el cloruro de sodio, ¿cierto? Que sabemos es una sustancia iónica, es una sal y es sustancia iónica. Por ser iónica, tienen compuestos con una facilidad grande de perder electrones y el otro tiene una muy grande atracción sobre los electrones del compañero. Es decir, el sodio tiene la tendencia a perder electrones, él pierde electrones, mientras que el cloro gana
los electrones. Ese comportamiento químico de ese par de sustancias son los que determinan que las sustancias iónicas reaccionen tan rápidamente, porque ellos son unas especies de pequeños imanes y se van a atraer los unos con los otros. Si observamos aquí, en la parte inferior tenemos la representación de una molécula de eteno, que es un compuesto orgánico de 2 carbonos y bueno, con un enlace sencillo y cada carbono unido a un hidrógeno. Los compuestos orgánicos, como este que estamos observando, el eteno, tienen carácter covalente. Son covalentes, que como sabemos por nuestra química de años anteriores, un enlace covalente no está perdiendo ni ganando electrones ninguno de los átomos, sino que los están compartiendo. Es típico del átomo de carbono. Entonces, este átomo de carbono está compartiendo mediante un enlace especial los electrones entre los 2 carbonos. Este tipo de enlace lo llamamos tipo sigma, que es un enlace covalente. ¿Cómo afecta la naturaleza de estos 2 compuestos que son tan diferentes? Que si el compuesto es iónico, como en el caso de la sal, la velocidad de reacción es rápida. Mientras que si es covalente, como en el caso de todos los compuestos orgánicos, porque están hechos a base de carbono, la reacción o las reacciones son lentas. Entonces podemos diferenciar si la reacción es inorgánica, la reacción es lenta, es rápida. Inorgánica, rápida. Y si es covalente, orgánica, entonces la reacción es lenta. Esa es la manera en la cual la naturaleza del compuesto hace que la reacción fluya más rápida, Profe, lenta que en los otros ejemplos. Otro aspecto es el estado físico de la sustancia que estamos estudiando. Si esa sustancia se encuentra en un estado que facilita el contacto entre moléculas, como por ejemplo el estado gaseoso, en el cual, como sabemos por cinética, todas las moléculas se están moviendo libremente, o en el estado líquido, en el cual todas las moléculas se mueven dentro del espacio de ese líquido, dentro del volumen de ese líquido, ¿cierto? Eso facilita la reacción, porque va a haber mayor fracción de sustancias en contacto. Aquí lo importante es el contacto. ¿Para qué? Pues para que ocurran los choques, las colisiones. Pero si tengo sustancias en estado sólido, y son 2 sustancias en estado sólido, y hago reaccionar 2 sólidos, pues la reacción va a ser absolutamente lenta y solo ocurrirá en el límite entre esos 2 sólidos. Es muy, muy lenta y muy discreta esa reacción, por el hecho de que la mayoría de las moléculas no están en contacto, las del reactivo A con las del reactivo B. Eso en cuanto al estado físico. Y el grado de división, que se aplica principalmente a los sólidos. Cuanto más pulverizado esté un reactivo sólido y se pueda mezclar con otro reactivo sólido que también esté muy pulverizado, la reacción ocurre mucho más rápido. A diferencia, sí, los coloco como tal sin pulverizarse. Es decir, en este sentido, el grado de división y el estado físico me garantiza el contacto. Reiteramos, el contacto entre las moléculas. Recordamos entonces que el contacto entre moléculas de los reactivos hace que sea más eficiente la reacción. ¿Para qué? Pues para que haya mayor cantidad de choques efectivos en esa reacción. Como se observa en la imagen, tenemos en la parte superior una caja de Petri con hierro,
representado en este tornillo, que está siendo atacado por ácido clorhídrico, ¿cierto? Ocurre la reacción solo en la superficie que está en contacto con el líquido. La parte que está sobrenadante, la parte que no está siendo cubierta por el líquido, pues no está siendo afectada, ¿cierto? Mientras que en la segunda parte tenemos el mismo material, hierro, ¿cierto? Es hierro puro. Tenemos el hierro, pero ahora lo tenemos en forma de limadura, es decir, un polvillo de hierro. En ese caso, la reacción con el ácido clorhídrico es más rápida, debido a que mayor cantidad de moléculas y átomos de hierro están en contacto con moléculas del ácido clorhídrico, lo que hace que la velocidad sea mayor en este punto. En la segunda imagen es mayor la velocidad. Entonces, eso es lo que hace más eficiente una reacción, el estado físico y el grado de división de la sustancia. Un catalizador, ¿cierto? Es una sustancia que afecta la velocidad de la reacción. Concretamente, un catalizador es una sustancia que acelera y optimiza una reacción. Eso es un catalizador, una sustancia que acelera y optimiza una reacción. Es cuando tengo una reacción lenta y le agrego un catalizador, esta reacción aumenta su velocidad y la mayor cantidad de reactivo se tiene la posibilidad de convertirse en producto. Una característica importante de los catalizadores es que aunque participen en la reacción, ¿cierto? Catalizadores, aunque participen en la reacción, no son parte de la reacción. Ellos no hacen parte ni de los reactivos ni de los productos. Razón por la cual, si tenemos una reacción catalizada, la forma de representarlo es colocando el catalizador sobre la flecha del produce. Ahí, encima de la flecha de produce, iría el catalizador que se esté empleando. Pero él nunca se va a catalogar como un reactivo ni como un producto. De manera tal que cuando se acabe la reacción, voy a poder obtener el producto C más el producto D más el catalizador. No estoy diciendo con esto que el catalizador sea un producto, porque si usted se da cuenta, el catalizador entró como catalizador y salió exactamente igual, no sufrió alteración alguna, mientras que la sustancia que entró como A y como B no salió en los productos. El catalizador se mantuvo inalterado. Su única función fue aumentar la eficiencia y velocidad de esa reacción. Entonces él no intervino, no se degradó, no se consumió, no se afectó. Se puede recuperar, lo que hace que el catalizador se pueda emplear una y otra vez cuando estemos trabajando. No necesito agregar catalizador, lo único que necesito agregar para continuar esa reacción es el reactivo. Solamente reactivo A, reactivo B, siempre voy a producir C más D y el catalizador seguirá funcionando perfectamente. La forma de representar una reacción catalizada. Si observamos la imagen, vamos a ver dos curvas, una curva roja y una curva azul. La curva roja representa una reacción no catalizada. No catalizada. Esto es una reacción no catalizada que tiene una energía de activación alta, es decir, la normal. Una energía de activación normal, la que suele tener esa reacción típica para llegar hasta el complejo activado. Cuando se le agrega el catalizador, la función de ese catalizador es disminuir la energía de activación. Si yo disminuyo la energía de activación, va a hacer que mayor cantidad de reactivo alcance ese punto. Por lo tanto,
mayor concentración va a pasar desde reactivo hacia producto. Esa es la función del catalizador, disminuir la energía de activación. ¿Cómo lo hace? Facilitando el encuentro entre moléculas. Que si yo facilito el encuentro entre moléculas, voy a hacer que el número de colisiones sea mucho más efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le agrego el catalizador, inmediatamente la energía de activación desciende. Y al descender, mayor cantidad de moléculas de reactivo van a lograr el complejo activado y por lo tanto se van a convertir en producto. Esa es la función de un catalizador. Las diferencias entre una reacción catalizada y no catalizada, pues las vamos a mirar a continuación.